Ella es catedrática de literatura francesa en la Universidad Complutense, se educó en la Universidad Complutense, pero tiene una formación europea a través de varias estancias en universidades francesas principalmente, francófonas. Lyon, Nancy, Lyon, Lovaina, Montréal. Bueno, os hacéis una idea, ¿vale? La importancia de Amelia en mi vida, que sé que no os importa mucho esto, pero es para presentarla desde otro punto de vista, es que nos encontramos en el año 2001, cuando yo volvía del extranjero y la Universidad Pública Española no quería saber nada de mí. Y estaba criando hijos en mi casa y recibí una llamada telefónica de Amelia Sanz Cabrerizo diciendo que quería hacer un grupo de investigación. Bueno, que me conocía porque había publicado un libro que se llama Orientaciones en Literatura Comparada, ¿no? Yo. Entonces ella me dijo, pero es que no hay nadie que haga eso y quiero conocerte. Bueno, pues ahí empezamos una relación bastante personal, aparte de profesional. Y ahí yo creo que nuestra formación, un poco para que veáis cómo nuestra generación se ha ido formando y ha ido evolucionando desde la filología clásica vidaliana, complutense, ¿no? Que ha hecho tanto bien por este país, tampoco vamos a ocultarlo, pero tenía que seguir actualizándose. Entonces, tanto ella como yo habíamos recibido formación fuera de nuestras fronteras en una época que la gente no solía salir fuera, y fue eso lo que más nos unió. Y además yo venía con la formación de literatura comparada puesta sobre los hombros y ella ya venía con la antenita puesta de que había que dar el salto a lo digital en el año 2002. Os pongo en antecedentes. Esta mañana nuestra compañera ha hablado del proyecto Dioscórides y habéis visto las fechas, 1995-2000. Es decir, que también desde Biblioteca Complutense había otros colegas, como Ana Vian, a quien hago homenaje aquí, habían iniciado ya la necesidad de trabajar digitalmente con los libros. Eso fue muy importante. Y ahí nos conocimos Amelia y yo, y ella quería hacer un grupo de investigación y lo hizo, colaborando con gente que llegábamos de fuera, outsiders absolutamente. Yo no tenía ningún puesto en ninguna universidad y casualmente en esa fecha concurría a una plaza. Entonces ya empezamos a formar el grupo que ella denominó Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipertexto, que fue el inicio de todo esto, aunque después cambiamos a hipermedia, pero fue el concepto hipertexto lo que nos hizo evolucionar. Y después ya, como estaba en el Departamento de Literatura Española, seguí mi investigación hacia literatura española y ella persistió como directora del Grupo de Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipertexto, donde sigue siendo directora. Y las dos hemos recorrido un camino, digamos, paralelo y nos hemos vuelto a encontrar en Daria, que habíamos sido algunas de las actividades previamente a que España estuviera dentro de las infraestructuras, pero nos hemos vuelto a encontrar gracias a esta infraestructura Daria. Y esa es la presentación que tengo que hacer de ella. Aparte, tengo que decir que es vicedecana de tecnologías, no sé cómo es, dilo tú. Es digitalización, prácticas y empleabilidad. OLE. Claro. Y ahí es donde quiero enlazar con otra cuestión que también está relacionada con todo este tránsito a lo digital, que es la directora, la gestora del Máster de Letras Digitales de la Universidad Complutense. Pero fuiste tú quien lo creó y ahora es María Goicoechea, que también está en Daria, quien lo dirige. Y bueno, pues Amelia, a ver, mi apreciación hacia toda tu evolución y también a tu sentido crítico, porque estás dentro de las infraestructuras, pero las miras desde fuera con una perspectiva muy personal. Entonces, te doy la palabra para que nos hables de infraestructuras europeas y Datosfer, estado de la cuestión. Tienes la palabra. Gracias. Es un gran esfuerzo para no emocionarme y no sé. Bueno, pues voy a compartir rápidamente con vosotros unas ideas en un momentito que espero sean
en algún momento. ¿Por qué? Tienes que, a lo mejor, mira, me ha pasado. apuntar al ordenador en Vale. la pantalla. Vale, a que no veis nada, ¿verdad? Se ve mal, ¿no? Está hecho posta, Está hecho posta. Esto es una foto que cogí en el último meeting de Daria, porque es lo que ellos llaman en Daria el ecosistema de las humanidades digitales, donde no se ve nada y no se entiende nada. Entonces, cuando voy a compartir, vamos a empezar bien con esto, porque si haces el esfuerzo de mirar y de entender todo esto, efectivamente tiene sentido. Ahí, si os fijáis, 3 niveles. El nivel, digamos, el nivel nacional, efectivamente es alemán. El nivel mediano, digamos, es el más europeo. Y el último nivel más traído sería el nivel más internacional. Y ahí hay montones de infraestructuras, asociaciones, organizaciones, plataformas, agregadores que hacen cosas. Y os confieso, si me salgo de aquí, por favor, que muchas veces digo, ¿qué significaban estas abreviaturas? Y tengo que ir a Google y recordarme a mí misma que AFG es la gran infraestructura para humanidades digitales alemanas, más bien con germano o parlantes, que es que hay PANOS, eShop, son las infraestructuras, las plataformas de ciencia abierta para las ciencias del medio ambiente, para los estudios espaciales, para biología y luego para ciencias humanas. Bueno, por no hablar, veis, de todas las llamadas infraestructuras que nos tocan de alguna manera, desde CESA, desde Ariadne, la Resilience, ERI y demás. Claro, el problema es si vamos a definir todas estas cosas, si vamos a definir todo esto como infraestructuras. ¿Qué se entiende por infraestructuras? Me he ido al diccionario de la Real Academia para ver, efectivamente, y nos dice esto, ¿no? Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación, me parece que eso no es. Conjunto de elementos, dotaciones, servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad, de una organización cualquiera. No sé, vamos a ver al final si nos sirve o no nos sirve, pero en cualquier caso, pues Google en imagen nos dice que estos son infraestructuras y que estos son infraestructuras digitales. Bueno, yo de esta definición me quedaría con esta idea de conjunto de elementos, sea lo que sea, y con la idea de conjunto de elementos para el buen funcionamiento de una organización cualquiera. Me quedo con eso porque eso me puede servir. Y me puede servir para entender qué es Daria, qué es Clarín y qué es CESDA. No sé, seguramente todo el mundo lo sabe, pero por si acaso os recuerdo que Clarín es la organización que trabaja para lingüística, esencialmente, y ya veis el conjunto de países que integran Clarín. Francia se ha ido hace dos años y 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues porque los lingüistas iban muy sobrados, la verdad, y decidieron que no les interesaba. Dinamarca se ha ido de Daria este año. El gobierno dejó de pagar, había 5 universidades que pagaban y las 5 universidades al final decidieron dejarlo. Es verdad que Daria es más bien un conjunto de personas y Clarín es más bien un conjunto de centros, de instituciones. Y CESDA, en la que no estamos todavía, pues es más bien una organización para ciencias sociales donde hay una institución por país, que suele ser un instituto de investigación, una gran biblioteca, un gran archivo. Bueno, pues yo lo que más conozco es sobre todo Daria y sobre todo Clarín, y es de lo que os voy a hablar, porque efectivamente yo soy co-chair de un grupo, de un working group en Daria que se llama Women Writers in History, y llevamos trabajando en ese marco pues prácticamente desde 2016. En realidad, en 2016 nos llamaron, Daria llamó a Susan Van Dijk, que era la directora del grupo, porque querían que hubiera un working group trabajando sobre cosas de mujeres. En fin.
Y efectivamente, nosotros, bajo la égida de Susan Van Dijk, estábamos trabajando en una base de datos sobre recepción de la literatura de mujeres. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, en un intento de demostrar no que las mujeres escribieron, sino que las mujeres fueron leídas, y muy leídas, que sus escritos circulaban, fueron leídos, traducidos, comentados por hombres y por mujeres, y que en algunas ocasiones se convirtieron en las grandes pedagogas del siglo, por ejemplo, del siglo XVIII. Esa era nuestra línea. Y bueno, les dijimos, lo único que tenemos es una base de datos y estamos trabajando en esta línea, y nos aceptaron. Entre tanto, bueno, pues Susan Van Dijk se ha retirado y ahora somos un grupo de mayores también ya que formamos el núcleo duro del grupo y que hemos, que hemos tenido que trasladar la vieja, por tercera vez, por cierto, la vieja base de datos de Women Writers in History a otra plataforma, a otra universidad, a otros servidores, a otra tecnología, y ahora la llamamos She Wrote. Está sin terminar, todavía tenemos, porque cuando pasas los huevos, o sea, los datos, de una huevera a otra, siempre hay unos huevos que se te rompen y tienes que restituir los huevos, limpiar y que os vaya a contar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya me integré más en Daria como co-chair pues a partir del 2018 o algo así. Con lo cual, bueno, pues conozco Daria desde dentro, empecé a invitar a gente para que viniera a, bueno, pues a presentar Daria, sobre todo a los franceses, con los que, claro, yo me llevaba mejor. Y bueno, a vivir Daria un poco, no desde dentro, porque desde dentro es un misterio, pero sí a participar casi sistemáticamente en todos los annual meetings. Y tengo que decir que Daria nos ha servido como pegamento. Es decir, si no hubiéramos tenido el soporte institucional, bueno, la etiqueta, vamos a dejar el soporte, porque soporte no hay ninguno, la etiqueta de somos un working group de Daria, sinceramente nos habría sido mucho más difícil mantenernos como grupo de trabajo e incluso conseguir exportar, conseguir que alguien nos cogiera la base de datos que teníamos malamente, y no voy a explicar por qué, en Ámsterdam, y pasarla a Nimega, a la Universidad de Radboud. Entonces, Daria ha servido, y el grupo, el Working Group ha servido como herramienta como paraguas, como herramienta de legitimación, y como herramienta de legitimación, incluso, os digo, pues a la hora de conseguir que la base de datos pudiera ir de un sitio para otro. Y, desde luego, para que nuestras compañeras, sobre todo, por ejemplo, en los países del este, pudieran venir a las reuniones, a los meetings, porque, bueno, pues había ahí una estructura y entonces, bueno, sus universidades decían, sí, vas a la reunión del Working Group de Daria. Así que esta es mi experiencia, lo que he ido viendo durante estos años. Y lo que he visto durante estos años, ¿vale?, es que Daria es esto, es un grupo de personas. Esto es una foto de casi todos los que, desde luego son todos los que están, pero no están todos los que son, en Viena el año pasado, la foto de grupo. Porque, como os decía, frente a CESDA, que es una agrupación de una institución por país, o Clarín, que es un conjunto de centros K o no K, Daria son personas, esencialmente. Son estas personas que trabajan o que trabajamos, como decíamos el otro día en Göttingen, for free. Es alucinante, porque que no cobramos un duro. O sea, es que yo no he visto un duro de Daria bueno, hasta ahora, con un librito que os voy a mostrar. Y casi todo el mundo viaja a cargo de sus universidades o a cargo de su propio bolsillo. Así que, bueno, digo casi todo el mundo porque es verdad que los presidentes de Daria, los expresidentes de Daria, sabéis que ganan 70.000 euros al año cada uno. Entonces, bueno, no todo el mundo tiene la misma situación, pero en general es alucinante porque somos personas que nos vemos una vez al año o que hacemos cosas juntos en equipos de trabajo. Entonces, claro, lo que me habéis preguntado esto es para daros ideas de lo que sé
o no sé de Daria, de lo que puedo compartir con vosotros. Entonces, voy a intentar responder a lo que me habéis pedido de alguna manera y a ver si lo consigo. Porque nos vamos a situar en unos aspectos muy, muy concretos. A ver, empecemos por el principio. Todos tenemos un proyecto en la cabeza con una pregunta de investigación, ¿verdad? Y nos decimos, pues, con qué bases teóricas, en qué bases teóricas baso mi pregunta de investigación, con qué método voy a resolver, voy a buscar una respuesta a esa pregunta, cuáles van a ser mis fuentes, mis materiales primarios y secundarios. Y, claro, a partir del método voy a buscar unas herramientas, me voy a organizar la vida, el grupo y el proyecto. Es como nos movemos en humanidades digitales, voy a pensar cómo operacionalizo las preguntas de investigación que tengo, es decir, cómo las traduzco a términos computacionales y calculables, y cómo voy a difundir esos resultados. Bueno, esto es los proyectos de investigación típicos, pero de lo que vamos a hablar hoy, bueno, yo en este ratito, es que resulta que todo esto ahora tiene que venir acompañado de todo esto. Es decir, que tenemos que pensar en los aspectos jurídicos que atraviesan desde las fuentes que vamos a utilizar hasta la difusión que le vamos a dar, a los dichosos principios FAIR y los principios CARE y al famoso plan de gestión de datos que ahora nos piden cuando presentamos un proyecto. Estas dimensiones son relativamente nuevas y es verdad que esto yo, gracias a Daria, lo vi venir muy pronto. Es decir, en torno a 2016-2017 ya estaban en las reuniones de Daria todo esto. Y yo dije, madre mía, cuando estoy aquí a España, ¿qué vamos a hacer? Y me lo sigo preguntando, claro, porque lo que veía es que eran unas propuestas muy interesantes, muy top-down, pero que yo no sabía cómo íbamos a poder implementarlas de abajo arriba luego. Y ese es el problema que estamos viviendo ahora y que está viviendo todo el mundo, no hay que creer otras cosas. Pero bueno, ahí es donde nos vamos a mover hoy, en esos aspectos marroncitos, jurídicos, éticos y de gestión, para ver qué aporta Daria, Clarín en su momento, bueno, de alguna manera CESDA también, para responder a esas preguntas. Porque efectivamente lo primero que se nos viene a la cabeza son los dichosos principios FAIR, ¿vale? Los principios FAIR, que efectivamente, recordad, bueno, todos nuestros objetos tienen que ser fáciles de encontrar, accesibles, reutilizables, interoperables y reutilizables. Esto ya os digo que empezó en el año 2016 y se empezaron a trabajar y hablar, y desde luego hubo bastante gente de Daria, de la cúpula de Daria, trabajando en la constitución de estos principios FAIR, que, como luego veremos, son 15, no son 4, son 15, ¿no? Y cuando tienes que cumplir con los 15, dices, ahí ya la cosa es un poquito más difícil. La versión final de los FAIR es de 2018 y está publicada en ese librito, que está bastante bien explicado, o también podéis ir a GoFair, donde explican aún mejor, punto por punto, cada uno de estos principios. Pero claro, uno de los problemas que se plantearon desde el principio es, sí, hombre, y yo voy a hacer ahora esto y voy a remodelar mi base de datos, mi biblioteca, mi colección o lo que sea, así, por la cara, sin ninguna recompensa, porque claro, yo cuando voy a la NECA, cuando voy a la ANR en Francia, nadie me puntúa que yo haya hecho una transformación, lo que se llama una bueno, en francés, una ferización, ¿no? Ferización. Entonces, si no hay ninguna recompensa, lo va a hacer su madre, porque yo lo que me cuenta son las publicaciones, los índices de impacto, en fin, que os voy a contar que no sabéis, que no sepáis. Y en esto, en paralelo, es verdad que la gente de Daria se metió mucho a trabajar en lo que se llaman los principios COARA,
que no sé si os suena, pero en principio nuestras universidades, la nuestra también ha firmado esto, y nuestros ministerios y tal. Luego vamos a ver si Aneca y compañía se desayunan con esto, ¿no? Pero los principios COARA, lo que quieren, los 10, creo que son 10 mandamientos, solo me han cabido 8, lo que hacen es querer proponer una evaluación de los méritos científicos mucho más amplia que la mera y pura publicación en Q1, Q2, Q3. Es decir, que la curación de datos, el meter datos, las bases de datos, las colecciones, todo ese tipo de actividades sean consideradas también actividades científicas y, en consecuencia, calificables y, en consecuencia, méritos para una carrera científica. Es decir, una evaluación mucho más cualitativa que cuantitativa. Y hay que saber, repito, que gente de Daria y gente de Clarín estuvo ahí, defendiendo esto. Quiero decir que cuando llegan las cosas, pues llegan porque alguien también se ha movido. Claro, ¿qué es lo que Daria, Clarín, CESDA y sobre todo Daria puede ofrecernos para saber qué hacemos cómo aplicamos los principios FAIR, cómo hacemos un plan de gestión de datos, cómo tenemos un marco legal en la cabeza? Pues la verdad, luego veremos otras cosas, pero desde que está el SHOC, el Marketplace de SHOC, de las Social Sciences and Open Social Sciences and Humanities Open Science Marketplace, la verdad es que en lugar de dar 50 vueltas yendo a CESDA, al otro y al otro, la verdad es que buscando de forma sistemática en el Marketplace os vais a encontrar, creo que lo habéis presentado ya, tanto publicaciones como training, como workflows que se refieren a todas estas cuestiones. Y detrás también, en realidad, prácticamente todo lo que hay en el Marketplace son cosas recicladas que también vienen de Clarín, de CESDA y de Daria. Así que el Marketplace se ha convertido en el lugar centralizado y que funciona bastante bien para conseguir información sobre estas cuestiones legales, éticas y demás. Hay algunos problemas, claro, que tiene el Marketplace de SHOC. Y uno de los problemas, y yo esto lo dije desde el principio y me dijeron, tienes razón, pero no podemos hacer nada, es que, claro, tienen muchísimas herramientas o muchísimas propuestas, pero todas juntas y revueltas sin especificar para qué nivel de investigación o para qué campos exactamente pueden ser necesarios. Con lo cual te encuentras herramientas y servicios muy, muy sencillos que te puedes llevar a una clase de secundaria. Yo me los he llevado con el Lazarillo de Tormes y con Don Quijote a las clases de secundaria, y te encuentras otras que tienes que entrar en GitHub y suicidarte después porque no hay forma de que aquello te funcione, ¿no? Entonces, hombre, un poquito de jerarquía en las herramientas nos habría venido caray muy bien, en lugar de tener que recorrerte todas y empezar a ver si esta te conviene, si te funciona o no te funciona. Otra cosa que tiene de bueno es que cuando hay algo que no funciona, escribes, porque tiene ir más o menos rápidamente, porque detrás está la pobre Laure Barbeau solita, pues lo que hacen es corregir el error que les comunicas. Con lo cual, el Marketplace, que es el heredero de otras plataformas anteriores, nos salva la vida. Otro de los problemas que tiene es que tienes que conocer el vocabulario técnico, digamos, de las humanidades digitales, y esencialmente el vocabulario de Tadira, que creo que conocéis. Es decir, para poder buscar con palabras claves las herramientas que necesitas, porque si buscas un poco así a tontas y a locas, pues no lo vas a encontrar, y eso también es un problema. En cualquier caso, siempre podemos volver a CESDA, a Clarín y a Daria, por si hay alguna herramienta, alguna cosa que no han incluido
en el marketplace, aunque casi todas las cosas están realmente, es difícil que se les escape algo, pero algunas cosas se les escapan. ¿Por qué? Pues porque a veces consideran training material simplemente un cuarto de hora de una conferencia en YouTube. Y claro, eso no lo han subido a el marketplace, pero a veces es que es tan interesante o más que en un cuarto de hora me resuelvan mi problema que no un curso entero o un paper entero, ¿no? Y, por ejemplo, eso es lo que me pasa con cosas como esta, Data Protection in Research, EU Regulations y no sé qué, que es esencialmente es un seminario en YouTube que te aburre muchísimo, pero que está muy bien, ¿no? Con lo cual, siempre conviene echar un vistazo, por si acaso, en busca de recursos mucho más específicos. En Daria, prácticamente, os digo, prácticamente todo está volcado en el marketplace de Shock. Pero hay algunas cosas también que conviene echar un vistazo en cuanto a formación, por ejemplo, en Daria Campus. Y yo lo que he hecho ha sido buscar, bueno, en Daria Campus, cosas que tienen sobre FAIR, y me han salido 8 cursitos, que son, bueno, seminarios, grabaciones, un poquito de andar por casa, pero que son muy específicas, porque claro, FAIR para objetos multimedia, pues como que a mí, claro, soy de literatura y se me va un poquito. Entonces, bueno, puede ser utilidad. Tengo una regular mala noticia y es que sabéis que en Daria teníamos Daria Teach y Daria Campus. Daria Teach era un conjunto, es un conjunto de 21 cursos en la plataforma Moodle que estaba albergada en la Academia de Ciencias de Viena. Bueno, pues como llevan ya como 10 años y no han cambiado de versión de Moodle, se ha quedado completamente obsoleta, más aún, la Academia de Ciencias de Viena se niega a seguir manteniendo los 21 nuevos cursos. Con lo cual van a verter, no sé cómo, malamente, los 21 cursos de Daria Teach en Daria Campus y de Daria Campus al Marketplace. Y yo estaba un poquito enfadada, y lo dije, ¿verdad? Porque claro, Moodle te permite hacer un design learning, es decir, un proceso de aprendizaje, un recorrido de aprendizaje con actividades. No son materiales ahí, cosas que sueltas en PDF, no, es un recorrido de aprendizaje. Y aquí, en Daria Campus, no hay recorrido de aprendizaje. La respuesta que recibí fue, ¿qué es Design Learning? Dije, madre mía. Y la segunda respuesta que recibí fue, es que la Academia de Viena se niega a mantener, a albergar los cursos, entonces vamos a albergar todo Daria Campus en un servidor privado que nos cuesta 90 € al año en una empresa privada. Y yo ahí me quedé también verde diciendo, Open Science. Para que veáis que, bueno, que hay contradicciones ahí que no me terminan de convencer, pero ahí están. En cualquier caso, olvidando ya de Daria Teach y apostemos por Daria Campus, porque todo va a estar, por ejemplo, aquí. Y como veis, claro, es que Daria Campus es aún más seco que puede ser el Moodle de Daria Teach. Es aún mucho más lineal y sin un recorrido muy claro. Os diría que también para FAIR, para Data Management, Plan, etcétera, también echaréis un vistazo a Clarin, a los recursos de Clarin, porque simplemente interrogando, por ejemplo, por FAIR, pues vais a ver que encontráis tanto artículos como materiales que os pueden ser interesantes y, sobre todo, pues recopilaciones de todos los workshops que han tenido en los que han trabajado sobre eso. Es verdad que Daria se supone que tiene bastantes servicios, pero ya pasamos del training, digamos, a servicios de ayuda, digamos, pero ahí no os hagáis muchas ilusiones. Os decía que detrás de Daria hay personas, no instituciones, y las personas contestamos y hacemos lo que podemos, porque todos trabajamos for free. Entonces, a pesar de que, bueno, ofrezcan todos estos servicios, si conoces a la persona de Daria que sabes que hace esto, que hace lo otro, y le preguntas, seguramente, porque son pedazos de pan, te va a contestar.
Pero hay unos cuantos elementos de aquí, por ejemplo, el DARIA Authentication o el DARIA de Helpdesk, en el que no podemos entrar, ni siquiera con el single sign-on que tenemos desde que estamos en Claria. Hay algunas cosas que siguen absolutamente restringidas al DARIA Deutschland y no podemos entrar. Con lo cual, bueno, estos servicios de DARIA me convencen menos. Detrás, os digo, están las personas a las que realmente puedes dirigirte, ¿no? Bueno, esto es lo que habíamos visto ya, ¿no? Sí. Y os digo que detrás están las personas y los working group. Yo de verdad que apuesto por las personas que están detrás de los working group y simplemente quería presentaros 2 o 3 que me parecen los más cercanos a las cuestiones que nos interesan y que han trabajado y que están trabajando mucho. Por ejemplo, el grupo ELDA, que se ocupa de Ethics and Legality in the Digital Arts and Humanities, que son muy activos, que han hecho cosas estupendas y que detrás está una super cabeza que es Walter Scholger. Es muy alemán, entonces, claro, ¿sabéis? Que no sonríe. Entonces, a veces a mí me pone un poco de... Digo, no sabes si molestas. No molestas, ¿no? Es que son así, es que no articulan, ¿no? Pero tienen unas publicaciones absolutamente increíbles. Es más... están a punto de sacar un librito blanco sobre Ethics in Practice, a Collaborative Framework for Research Integrity in the DH. Esto va a salir dentro de 1 mes o 2 meses como máximo, lo han prometido, y hay que estar muy, muy atentos, porque realmente en tiempos digitales de inteligencia artificial la palabra ética, tanto en DARIA como en los congresos internacionales, está saliendo mucho, gracias a Dios. Así que estamos muy atentos a lo que hace el grupo el Working Group de DARIA, ELDA, y esencialmente a sus próximos working paper, white papers. Y, por ejemplo, esta gente, ELDA, hizo una cosa que nos ha sido a todos de muchísima ayuda, y es lo que llaman el Consent Form Wizard. Cuando vais a utilizar datos sensibles de personas, personajes, vais a hacer entrevistas, vais a trabajar con gente que no está suficientemente muerta, ya sabéis que para poderlo utilizar los materiales de las personas tienen que estar bien muertas, un mínimo de 70 años de bien muerto, ¿no? Bueno, pues para curaros en salud, a la hora de tratar esos datos, pues dentro de vuestro plan de gestión de datos tenéis que tener el consentimiento de las personas no suficientemente muertas o herederas. Entonces ellos han hecho una aplicación que se llama Wizard, y entonces tú lo vas leyendo y vas contestando cómo va a ser tu proyecto, y al final te sale una carta de consentimiento que tú le presentas al no muerto o herederos para que, para saber hasta dónde puede llegar la utilización de sus datos. Esto nuestras universidades lo tenemos más o menos, y la Complu lo tiene. Os aseguro que es como durísimo. Nosotros lo hemos tenido que hacer este año, porque claro, por lo menos el formulario de la Complu está pensado para los biólogos, médicos y tal, que hacen esas cosas rarísimas. Nosotros hacemos cosas no tan raras, pero tienes que tragarte todo el formulario, y os aseguro que es una trabajera, con lo cual yo empiezo por Wizard y luego ya me atrevo con el formulario de la Complutense. Antes no puedo. Y otro grupo de investigación que me interesa y que me gusta muchísimo es este que se dedica, y me interesa por lo que tratamos hoy aquí, a Research Data Management, con esta gente tan estupenda que es el Francesco Gelati y la Françoise Gouzy, y que han hecho también, pues white papers como este, en el que es mi Biblia, ¿no? Research Data Management for Arts and Humanities, Integrating Voices of the Community. Pero todo lo tienen los tipos en una bibliografía de Zotero en abierto. Todas las cosas que ellos han publicado, lo cual, es una fuente porque lo tienen trabajado absolutamente todo. Y esto, entonces, por supuesto, lo tienen
publicado también en abierto y se puede consultar. Yo rompo una lanza para todos los white papers que publican los working groups y además voy a aprovechar este momento para un minuto de publicidad, de autopublicidad, porque nosotros también hemos hecho un white paper con María Goicoechea, esencialmente, sobre los nuevos perfiles profesionales de los egresados en los másteres en humanidades digitales. Porque los egresados en los másteres no solo van a la investigación, es más, muy pocos van a la investigación de la universidad, en qué industrias, en qué compañías y qué es lo que esas compañías están buscando. Y hemos hecho un estudio en comparativo entre Europa y Estados Unidos con más de, yo me tragué 36 entrevistas a los europeos y María Goicoechea 20 y tantos a la gente de Estados Unidos. Y sinceramente este tipo de cosas nos suelen costar 1 año, 2 años y se convierten en fuentes de investigación fundamentales. Claro, esencialmente en estos white papers lo que hacen es recoger las diferentes experiencias, cómo se están desarrollando las cosas en los diferentes países. Yo os he puesto ahí, bueno, cuál es el plan estratégico de ciencia abierta en Suiza y en Francia, Optidor, pues porque es lo que me sé, porque son las cosas con las que yo más trabajo. Pero pues lo tenéis de Polonia, lo tenéis de Alemania, suelen ser cosas inmensas que dices, bueno, yo ni muerta, en España llegaremos a esto, pero también están los de Estonia, los de Latvia, Latvia es Letonia, ¿no? Que dices, bueno, esto ya me parece como más asequible. Entonces, claro, lo que hacen los working groups en sus white papers es darte la pasarela, digamos, a todas estas políticas europeas para saber, a ver, ¿qué están entendiendo los suizos por ciencia abierta, por research, data management, etcétera? A mí para eso me ha servido, esa es mi experiencia, y para que, claro, cuando llegó la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta de 2023 a 2027, dije, aquí está, ya sabía yo que esto iba a llegar y llegó, y entonces ya tenía, ¿veis? Pero bueno, ya tenía el bagaje de alguna manera. Vuelvo a insistir en recorrer los materiales de cualquiera de estas infraestructuras porque algo os vais a encontrar y simplemente yo esto no lo conocía y el otro día buscando materiales para vosotros me di cuenta que esta guía experta para el data management es de lo mejor que yo he visto y lo descubrí así buceando en CESDA y no en el marketplace. Así que, bueno, y con esto voy a terminar recordando, pues eso, los 15 principios de que están detrás de FAIR y que si los miráis y los analizarais es una barbaridad. A mí, porque cuando empiezas a decir, no, yo esto no lo cumplo, vamos, imposible cumplir con todo esto y con las explicaciones que además suelen dar. Os remito al artículo de Antonio Rojas, que es muy realista, diciendo, pero ¿hasta dónde podemos llegar con los principios FAIR y hasta dónde no? ¿Qué me estás contando? En Román Paladino, aunque lo hagan en inglés, deja las cosas muy claras de qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Yo, si me permitís la anécdota, cuando veo desarrollados los 15 puntos de FAIR, me recuerda al momento en que me casé y me leyeron pues esta cosa que te lee el concejal de todo lo que tienes que jurar y tal. Y yo le dije al concejal, espera, que yo eso no lo puedo jurar. ¿Cómo quieres que jure eso toda la vida? Claro, mi prometido se quedó así diciendo, pero Amelia, hemos llegado hasta aquí. Y dije, pero es que eso no hay quien lo cumpla, es que es imposible cumplir eso. El concejal verde y azul diciendo, ¿qué quieres que haga, Amelia? Tengo que leer esto es así. Y yo dije, bueno, mira, vale, sí, firmo, pero esto no hay quien lo cumpla. Toma, que a los 2 años estábamos divorciados, o sea que... Bueno, pues es que yo, de verdad, cierro la anécdota, pero es que me parece algo así. Os remito entonces al Go to FAIR y a la explicación de estos 15 principios y si os deprimís, inmediatamente al artículo de Antonio Rojas para decir, no, sí, ya lo decía yo, no, que esto no es posible. Y termino ya, claro, tengo que barrer para casa. No sé si conocéis la máxima de Voltaire, si Dieu n'existe pas, il faudrait l'inventer.
Pues yo digo lo mismo de Daria y digo lo mismo de Clarín. Si Daria no existiera, a pesar de todo, habría que inventarlo. Si Clarín no existiera, aunque no de tantos servicios y bueno, vosotros decidme si son infraestructuras o si son reuniones de gente que trabajamos porque nos gusta trabajar, ¿no? Pero tengo muy claro que si Daria no existiera tendríamos que inventarla y está inventada y somos nosotros. Así que ya está. Gracias. Muchas gracias, Amelia. Voy a invitar a nuestras participantes de hoy a tomar asiento en nuestras 3 sillas preparadas al respecto. Voy a quitar el atril. Ahora que tenemos a nuestras participantes de la mesa redonda ya ubicadas, no se pueden defender de cualquier pregunta que vayamos a hacer ahora aquí a quemarropa sobre este tema que nos ocupa, ¿no? Que no sé si alguien quiere romper el hielo, si no tenemos preparadas una serie de cuestiones polémicas, por si acaso. Pero no. Bueno, eso ha sonado un poquito más amenaza que a consejo, pero... Porque si no, aprovechando cómo hemos acabado, ¿no? Con esta cuestión de que habría que inventarlo y el tema que vendría a ser un estado de la cuestión, un estado actual de cómo es esto de las infraestructuras y los principios FAIR. A lo mejor la primera pregunta que hay que responder es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Nos estamos encaminando hacia un sistema de personas que hacen esto por amor al arte? ¿O estamos verdaderamente recabando ese apoyo institucional, económico, tecnológico, estructural, que es lo que no hemos visto que no hay todavía del todo? Bueno, yo lo que quiero decir es que me siento ahora mismo como la primera diapositiva de Amelia. Es decir, lo veo todo borroso completamente. Yo no soy experta en infraestructuras, ella sí. Yo soy bibliotecaria y es verdad que trabajamos con infraestructuras, pero me parece, no sé si lo estamos haciendo bien, pero sí creo que tenemos que seguir haciéndolo. No sé si esta respuesta te sirve, pero a mí me parece fundamental que hay que trabajar por que el conocimiento se comparta y hay que aprovechar la política, o sea, hay que aprovechar que ahora, desde hace mucho tiempo, están saliendo recomendaciones y están saliendo mandatos y directivas que apoyan esta política. Si nosotros no lo hiciéramos, si las universidades no lo hacen, si los organismos públicos, si la gente que investiga no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo estamos haciendo bien? No lo sé, la verdad. Bueno, yo voy un poco en la misma línea. Yo creo que es imprescindible para que funcionen las infraestructuras y para que vayan permeando y lleguen a todos y nos sintamos involucrados como investigadores. Creo que son muy importantes las políticas, esa parte está hecha, porque creo que políticamente, y me estoy refiriendo en este caso a la Unión Europea, se tiene claro que esta es la manera de hacer una investigación ambiciosa, competente, etcétera. Ahora, bajando escalones, la cosa se va haciendo más compleja por la diversidad de situaciones en cada país, por la diversidad de instituciones, por la falta de comunicación a veces entre las instituciones, por los protagonismos a los que aludía esta mañana. Entonces, yo creo que es muy necesario que en los planos nacionales, o sea, a nivel nacional, haya un entendimiento y un diálogo muchísimo mayor entre instituciones académicas e instituciones gubernamentales de todas las administraciones, de tal manera que pueda haber una coordinación. Esto, en fin, casi es un brindis al sol porque es muy complicado de hacer, pero eso sería lo ideal. Y luego, por otra parte, yo que a veces soy muy idealista, me parece que es esencial que como investigadores nos creamos este trabajo, como investigadores y como técnicos. ¿Estamos de acuerdo en que hay que trabajar de forma colaborativa, en que hay que compartir recursos, en que la ciencia es un bien común y por tanto nos tenemos que encaminar ahí? Si estamos de acuerdo, vamos a hacer lo posible
y lo posible es pedir proyectos y hacer un plan de gestión de datos en condiciones, basarnos en los servicios bibliotecarios para poder mantener los datos, preservarlos, publicarlos de manera adecuada, intentar colaborar con otros que estén en la misma línea. Ese es el esfuerzo y el compromiso que tenemos que tener, porque si pensamos que todo nos va a venir dado y coordinado, pues estaríamos en parálisis, y eso no lo queremos, porque tenemos el convencimiento de que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, para los objetos digitales que hemos creado ya hace tiempo, ferizarlos con los 15 principios esos famosos es casi imposible, porque hay que transformarlos completamente. Podemos bueno, pues hacerlos un poquito accesibles y un poquito interoperables y un poquito, ¿no? Lo que importa es los nuevos proyectos que lancemos, efectivamente, que ya los lancemos con esto en la cabeza, que es el plan de qué vamos a hacer con esos datos, la viabilidad, la sostenibilidad y demás, ¿no? Entonces, no me parece casual que ahora en los proyectos haya un apartado que te piden un plan de data management. Y también empieza a haber algunas calls de proyectos europeos para nuevas digitalizaciones. Estoy pensando en los proyectos ECHOS, con ECHOS, E-C-H-O-S, ¿no? Que son microproyectos de digitalización un poquito más asequibles que las grandes cosas europeas, donde ya automáticamente se pide una ferización del producto, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos en ese camino, en ese buen camino. Necesitamos ayuda de las instituciones, efectivamente. No es de recibo, por ejemplo, que en la Universidad Complutense podamos, cuando escribimos un libro, normalmente se lo regalamos a la universidad, a la biblioteca, o la biblioteca lo compra y lo pone en la estantería. Cuando publicamos un artículo o lo que sea, lo subimos a Docta Complutense en nombre de la ciencia abierta. Cuando tenemos objetos digitales en una base de datos, en una colección, tenemos que pagar a la Universidad Complutense 160 euros, una media de 160 euros al año. ¿Por qué? Porque el mantenimiento es muy caro. Debe ser que el kilo de informático cuesta mucho más que el kilo de bibliotecario. En cualquier caso, una estantería digital, desde luego, cuesta más que una estantería en la biblioteca. Eso no es de recibo, eso hace reír a carcajadas al resto de las universidades españolas, europeas. Lo digo abiertamente porque lo voy a decir 10 veces y 100 si es necesario, ya lo he dicho, en la Universidad Complutense. Eso no es ciencia abierta. Recupero el micrófono, pero no el turno de palabra. No sé si esto ha suscitado alguna. Parece que sí. Sí, un poco me gustaría hacer valer también los datos que tenemos en proyectos antiguos. O sea, a ver, no podemos creer que los datos que vamos a crear nuevos ya van a nacer con este sello, digamos, FAIR. No podemos dejar en el ordenador los datos de calidad que se han hecho en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Entonces, yo creo que ahí sí que hace falta una política de intervención, igual que las bibliotecas cogen y recogen fondo antiguo de calidad. Esos datos, no sé de qué modo, tienen que ser incorporados a bases de datos específicas, no sé cómo decirlo, pero no podemos dejar abandonados esos datos, porque en muchos casos han sido creados por investigadores expertos. Y para mí eso es tan valioso como una primera edición del siglo XVI. Entonces, aunque no sean FAIR, me da igual, yo quiero dejar como legado esos datos para el futuro. Es igual que la literatura nativa digital, que se está quedando sin poder ser catalogada, porque en muchos casos las herramientas que utilizan son obsolescentes y no se puede volver a reproducir. Pero por eso yo no quiero pagar 160 euros a la Universidad Complutense. Por eso yo no quiero pagar 160 euros a la Universidad Complutense una vez al año para que me mantenga esos datos que son fruto de investigaciones más que sesudas de los grandes investigadores de la Universidad Complutense, porque existen y porque esos son resultados
de investigación, no quiero pagar a la Universidad Complutense porque mantenga mis resultados de investigación. Shame on you. Claro. Solo un apunte sobre esto. Es verdad que ahí hay un capital de datos guardados en cajones importantísimo que tendríamos que recuperar, igual que se ha hecho un esfuerzo por digitalizar, por ejemplo, ¿no? Digitalizar fondo antiguo para que otros públicos puedan utilizarlo, no solamente usuarios expertos que tienen acceso a las secciones de raros, antiguos, etcétera. Pues habría que hacer algo similar con los conjuntos de datos que existen en formatos muy diversos. Yo esta mañana os ponía el ejemplo de los datos terminológicos que están en bases de datos terminológicas dispersas, en tesauros, en vocabularios, en glosarios, en todo tipo de herramientas que algunas no son legibles, algunas de hecho están en papel, las que están digitalizadas están en formatos que no son legibles, que no son reutilizables y que hacerlas legibles, como decía esta mañana, implica no solamente un formato de conversión tecnológica bastante importante, laborioso y costoso, volvemos a los recursos, sino que además necesitan de una negociación de los derechos. Es decir, quiere el productor de esos datos ponerlos en abierto, compartirlos, hacerlos o convertirlos, tratarlos para que otros los puedan reutilizar, y todo eso es objeto de una negociación casi productor a productor. Es una tarea ingente, pero yo creo que hay datos importantísimos que habría que recuperar sin duda. Bueno, a mí sí me gustaría decir con respecto a esto que, igual que antes he comentado que uno de los proyectos que se estaba haciendo desde la biblioteca era descargarse todos los metadatos generados en el PDC y cargarlos en bruto en diferentes formatos. De hecho, se ha hecho. Docta permite descargar en muchos formatos, me parece que son hasta 7, pero es verdad que aún no está todavía muy conseguido, pero bueno, es una opción. Yo creo que el repositorio tiene que mejorar porque es la herramienta en la que permite subir toda esa información en abierto. Entonces, bueno, es un proyecto que se está iniciando, pero que habrá que trabajar en él para hablar de datos y de conjunto de datos, no solo de documentos, ¿no?, en abierto. ¿Y vas a responder, Dolores, algo? Ya no me acuerdo qué, pero era en relación con, bueno, quizá es un problema no solamente de la Universidad Complutense, del alojamiento de datos. Yo creo que es un problema a nivel nacional e internacional. Luego tendremos que ir viendo qué soluciones damos a esos conjuntos de datos. Y luego también está la posibilidad de poner los datos en abierto. Otra cuestión abierta es qué protocolo debemos seguir para poner esos datos antiguos en abierto. Y en cuanto a la terminología, solamente una cosa que me ha hecho pensar un curso de verano que celebramos la semana pasada, que salía un documento, creo que del siglo XVI, con la palabra terminología, así, terminología, escrito a mano en un papiro, donde tenías los cargos que servían al rey y lo llamaban así terminología. O sea, la terminología no es algo actual. Hay mucho que hacer en cuestión de recabar datos antiguos, ¿no? Voy a abusar de mi posición de moderadora para colar una pregunta sobre este tema porque me interesa personalmente, y parece ser que hay cierto consenso en cuanto que a los datos futuros tenemos que ceñirlos a estos principios o todo lo que podamos dentro de lo posible. Creo que eso hay consenso en esta sala. Pero veo que este propósito también de recuperar datos antiguos que tanto nos gustaría no viene acompañado de una financiación adecuada o una promoción adecuada, buscando en el famoso Clúster 2 de humanidades en la Unión Europea, precisamente para revivir dos proyectos que necesitan una transformación de sus datos para ser legibles actualmente. Es prácticamente imposible encontrar ninguna acción en la cual se pueda encajar algo así, porque todo es con vistas al futuro y no con vistas a no perder lo que ya está producido, lo cual es probablemente la mayor desventaja de las humanidades digitales. Los proyectos mueren y luego nunca los recuperamos.
¿podría haber una corriente de cambio o seguimos con esta misma postura de solo mirar hacia adelante y ya lo que hay detrás no vamos a apoyarlo, no vamos a verificar o lo que nos hemos inventado lo existente, sino a darlo por perdido y a construir hacia adelante? No. A ver, yo de nuevo creo que hay que mantener cierto optimismo. No creo que suceda así en todos los casos, en todos los proyectos, en todas las áreas, pero sí que tenemos el ejemplo de la demografía, por ejemplo. Los demógrafos que están haciendo ahora estudios complejísimos, estudios que relacionan, por ejemplo, variables demográficas con variables de salud, están trabajando con estudios longitudinales gracias a que las series de datos históricas han sido transformadas a formatos que les permiten analizar esto, ¿no? Los grupos de demógrafos punteros están trabajando con datos históricos, datos de censos, datos poblacionales interesantísimos, y es un ejemplo de que sí se puede dar. Esos datos probablemente no estén planteados a los proyectos como necesitamos o pedimos un proyecto para la conversión de los datos históricos demográficos, sino que es una tarea más dentro de un paquete de trabajo para un objetivo que es estudiar la asociación entre los barrios más pobres de no sé qué ciudad y la incidencia de tal o cual enfermedad, ¿no? Y por otro lado, yo es que creo que realmente hay a veces un desacompasamiento entre las políticas públicas que nos impulsan a la ciencia abierta, y hemos dicho que todo lo compartimos y lo defendemos con fuerza, y por otra parte la falta de sensibilidad hacia la información científica que generamos. Y esto no lo digo porque sí, estamos hablando de que en España, que hemos producido bases de datos bibliográficas absolutamente ricas que han recogido la producción científica española durante décadas, me estoy refiriendo en este caso a las del CSIC, pero también a las bases de datos de literatura médica que han fomentado, que han desarrollado en distintas instituciones, y que llegado el momento de estudiar la sostenibilidad o llegado el momento de convertirlas tecnológicamente, ninguna institución ha sido capaz de apostar por ellas y de favorecer o de impulsar esa conversión tecnológica. Entonces hay cosas que no se acaban de entender. Falta sensibilidad hacia esta información que es crítica, en este caso información científica en español, y por otro lado pues es un impulso a infraestructuras, a datos. Bueno, no estamos utilizando y no estamos defendiendo suficientemente bien un capital que es patrimonio científico de todos, ¿no? Bueno, yo no soy muy optimista efectivamente en esto. Mi experiencia fue que para trasladar Women Writers a otros servidores no encontramos a nadie en las instituciones de Daria que nos acogiera y no encontramos ninguna financiación, y estábamos, controlábamos más de media Europa y no lo encontramos. En general es verdad que los proyectos se van más a la innovación en el peor sentido de la palabra, en el sentido del último artilugio o la última tonta en algunas ocasiones, cuando en realidad luego muchas veces, claro, todos estos super equipos necesitan datos, necesitan bibliografía, y se van a bibliografías de principios del siglo XX que simplemente reproducen y que no critican y no ponen en cuestión. Los grandes sabios de principios del siglo XX, que os voy a contar, la sabiduría que tenían, ¿no? Efectivamente, bueno, estoy pensando en bibliografías españolas, en bibliografías francesas, claro, pero son bibliografías de principios del siglo XX. Se necesita un ejército de expertos para revisarlas y ponerlas al día. Ah, pues no, los informáticos que tienen 1 millón, 2 millones de euros de la Comunidad Europea cogen esas bibliografías y tal cual, estoy hablando de proyectos de la Universidad de Trier, estoy hablando de Mimotext, por ejemplo, que cogen una bibliografía de 1950 que está completa, que era genial, pero claro, completamente sobrepasada, y están, según ellos, reescribiendo la historia de la novela francesa del siglo XVIII a partir de una bibliografía de 1960.
Entonces ahí hay una contradicción de cómo venden muchas veces estos proyectos de innovación. Y a veces me dan ganas de decir, mira, eso es ciencia del siglo XIX maquillada con herramientas del siglo XXI, mientras que la revisión de verdad, que es la que nosotros podemos hacer, pues efectivamente no se financia, ¿no? Así que no soy muy optimista. Bueno, me parece que esto es difícil que haya dejado indiferente a alguien. Ya sabemos que a Dolores no te deja nada indiferente, pero... No, porque a lo mejor continuando también con esta cuestión, muchas veces esto de la innovación, existían ya herramientas que era la mejor herramienta posible para una necesidad y que ahora solamente necesitarían una aplicación muy pequeña, que lo que necesita es el dinero, pero obviamente esta restauración no está bien vista. Supongo que en bibliotecas tenéis el mismo problema. Muchos proyectos de lo vuestro, que es siempre renovar, limpiar datos, mejorarlos, tendréis que plantear de otra manera para que os sean autorizados o para que os sea financiado, ¿o no tenéis este tipo de problema? Bueno, los problemas de financiación no solo los tenemos, los sufrimos y hará mucho más, o sea, ahora es terrorífico. Cada vez que tenemos, se relaciona un poco con lo que he comentado antes, tenemos dos problemas. El primer problema, que no contamos con personal informático, que ese es un problema, hay informáticos en la universidad, pero no tenemos informáticos dedicados a la biblioteca, y la biblioteca tiene muchísimas herramientas que necesitan de informáticos. Y luego el segundo problema es que nuestro presupuesto, como el del resto, se ha reducido muchísimo. Entonces, a mí lo que se me ocurre con esto es pues que hay que buscar financiación externa, pero claro, no sé si esa es la solución. El problema presupuestario es tremendo, sí, y habrá más. Yo creo que eso lo hemos sufrido en todas las facultades ahora mismo, en la universidad, sí. Porque ha salido la palabra clave. Sí. No, bueno, yo por seguir pensando en común, ¿no? Como estamos haciendo, yo creo que a lo mejor la solución podría venir por lo que estáis diciendo, en hacer proyectos con informáticos. Es decir, mi experiencia cuando he colaborado con equipos de investigación de informático es que ellos no dan un solo paso en la investigación si no hay financiación de por medio. Nosotros, los de humanidades, me imagino que ciencias sociales igual, somos capaces, como ha demostrado Amelia, de persistir en una idea de forma altruista, y más aún si somos, no sé si decir mujeres, pero sí, también creo que hay bastante de altruismo por parte de las mujeres. A lo mejor necesitamos eso que Maite también proponía y hemos insistido también aquí, en ese cambio de mentalidad, ¿no? De decir, bueno, vamos a colaborar con informáticos porque ellos son capaces, a través de este concepto de innovación, de atraer recursos financieros, y nosotros somos capaces de darles todo nuestro material de conocimiento para poner en marcha eso, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que necesitamos, en vez de autoflagelarnos, ir en busca de esta mentalidad. Yo he hablado con gente de la Facultad de Informática y es verdad que están sobrecargados de trabajo porque como informáticos les van requiriendo actividad por muchos frentes, pero es verdad que siempre hay un trabajo fin de máster que puede colaborar en alguna actividad, es decir, siempre hay posibilidades de colaboración en proyectos de investigación, independientemente de que soy consciente que la Biblioteca Complutense necesita un informático, eso ya lo he captado. Sí, me gustaría añadir que parece que yo aquí estoy diciendo que los informáticos de la universidad son fantásticos. Quiero decir, yo me reúno todas las semanas con los informáticos de la universidad. El problema es que no tenemos informáticos de biblioteca. Ellos te pueden solucionar porque esa plantilla que formaba parte de la biblioteca, que los tuvimos en su momento, ahora mismo no los tenemos. O sea, yo en ningún momento quiero decir, y me parece fenomenal lo que dice Dolores, al final tenemos que trabajar en grupos interdisciplinares. Yo tengo la sensación muchas veces que trabajamos en compartimentos estancos. La Universidad Complutense es enorme, con gente que sabe de muchísimas cosas,
Y muchas veces realizamos procesos repetitivos que luego hablas con otra persona que están trabajando exactamente lo mismo que tú y que no tiene nada que ver contigo, pero por desconocimiento, porque no hay. Entonces sí que hay que fomentar el trabajo interdisciplinar y el crear eso, el participar en proyectos de investigación que permita sacar las cosas adelante, bueno, entre más gente, ¿no? Porque es que si no es imposible. A mí sí no me parece muy difícil afrontarlo. Sí. Sí, no, solamente un apunte sobre esto que decías. Es verdad que el trabajo se puede hacer más eficiente, más manos, más mentes, podemos afrontar más objetivos y más completos. Tiene la dificultad, como apuntaba esta mañana, del entendimiento entre las especialidades, de ese engranaje, ¿no?, que hay que crear para podernos entender y trabajar realmente de manera conjunta. Y hay un ejercicio muy interesante que se hizo en el CSIC, en la institución en la que yo trabajo, hace ya unos años, precisamente por esto que apuntabas, ¿no? Somos instituciones tan grandes, el CSIC ahora mismo tiene casi 16.000 personas trabajando entre investigadores y técnicos, y a veces no sabemos lo que hacen en el instituto de al lado, mucho menos en el que está lejano. Y la presidencia de entonces decidió crear un plan de trabajo que fue interesantísimo en este sentido. Fue pensar en los retos científicos que teníamos como institución de aquí a 2030, retos científicos como el de la energía, el del estudio de la mente, el de la salud global, etc. Y tratar de trazar un mapa de la gente, de los equipos, de los especialistas que estábamos trabajando en el CSIC en esas áreas. Fijaos los temas que he mencionado. Cerebro, océanos, energía, digitalización era otro. Fue realmente sorprendente porque de ahí que surgieron libros blancos para cada una de esas materias, ahí pudimos ver la cantidad de gente que estamos involucradas también desde las humanidades y las ciencias sociales en esas áreas que parecen tan lejanas, ¿no? En oceanografía, por ejemplo, aparecían los arqueólogos subacuáticos tratando todas las cuestiones que tienen que ver con litigios internacionales, de hallazgo de pecios, etc., ¿no? En digitalización aparecían cuestiones de identidad social, de nuestro comportamiento y nuestra relación con las administraciones, o sea, aspectos auténticamente humanos y sociales que estudiamos desde las humanidades y las ciencias sociales. Ese ejercicio es interesantísimo, hacerlo a cintra en las instituciones para luego poder desarrollar investigación interdisciplinar dentro de la institución y fuera. Esto es importante. Sí, muchas gracias. ¿Y no os parece que se están encareciendo los proyectos? Pongo un ejemplo. El último proyecto del Ministerio que me concedieron a mí en 2019 fueron 36.000 euros para 4 años, una base de datos bibliográfica, página web, etc. El que hemos pedido en enero es de 250.000 euros y el que hemos pedido coordinado para IA de 2 millones de euros. Es decir, el salto es exponencial. Hay tanto dinero para tanto proyecto, tenemos esa dotación, estamos preparados en las áreas de artes y humanidades para este tipo de cosas. No sé quién quiere. Yo quiero decir. Dolores sí está preparada. Lo siento, estoy motivada, lo siento. Es puro estrés. Un dato. A propósito de lo que dice Elena, estoy convencida de que esto no me lo ha dicho nadie. Si el nodo Claria Comunidad de Madrid salió adelante, fue porque le resultó económico a la Comunidad de Madrid financiarnos. Es decir, que es verdad que parece que vamos increciendo en la cantidad de dinero, entonces si lo queremos hacer más rentable, también es bueno que empecemos a pensar de manera interdisciplinar y de forma colaborativa. Es que solamente así, o sea, la Comunidad de Madrid, cuando pedimos dinero para entrar, para ser nodo,
la Complutense nos dijo que no, fue la Comunidad de Madrid cuando echó cuentas y dijo, me trae cuenta financiar esto para 6 universidades que financiar a cada una de las universidades por la misma cosa. Y estamos trabajando colaborativamente. Simplemente como caso práctico, también para plantear proyectos que sean retos interdisciplinares, interfacultativos, ¿no? Ahora ya os dejo. Pero la mayor parte del dinero no se va a gente de humanidades, se va precisamente a toda la parte técnica. No. Entonces, yo lo que me estaba preguntando es, bueno, si es sostenible el sistema, si podemos hacerlo, porque claro, esta cosa multidisciplinar o interdisciplinar es cara. Y aprovechando lo que Amelia también ha dicho, la mayor parte del dinero que nos da la Comunidad de Madrid se va para financiar a las personas. Es que los sueldos también hay que pagarlos, o sea, no es pagar por un servicio, es pagar a gente adscrita a proyectos. Puede ser. Sí, también. A lo mejor, sí, bueno, quiero responder a alguien, porque si no podemos reconducir un poquito hacia el tema que estábamos discutiendo en la mesa redonda, y es que parece ser que el problema que más nos preocupa no es tanto la presencia o ausencia de infraestructuras, de esa red, de cosa más física, que eso somos capaces de sobrevivir sin ello. Amelia nos ha sido un buen ejemplo, sino primero vendría este problema de la financiación, porque con ese dinero es cuando son posibles las infraestructuras y a partir de ahí es cuando estamos diciendo que sería posible que todo el mundo se apuntara a estos principios de la ciencia abierta, o pensamos que es prioritario una voluntad personal de, a pesar de todas estas dificultades, ceñirse a estos principios de la ciencia abierta. Es decir, ¿a qué damos prioridad? No sé si alguien quiere. A ver, yo vuelvo un poco a la idea de antes. Sí que creo que desde abajo se tienen que hacer esfuerzos. No creo que haya que trabajar con una base voluntarista, sin recursos, pero sí que es verdad, hasta luego, sí que es verdad que con proyectos pequeños se puede empezar a avanzar en esa dirección, en la dirección de la ciencia abierta o de preparar proyectos que sean más grandes, ¿no? que nos permitan plantear proyectos de investigación con mayor ambición, interdisciplinares, multidisciplinares, con participación de distintas instituciones, etc. Para mí el problema no es un problema científico-técnico, o sea, creo que tenemos desde las humanidades y las ciencias sociales, como desde el resto de áreas, que tenemos capacidades para solicitar y conseguir proyectos de cuantías suficientes como para poder abordar los objetivos que nos planteamos. Pero el problema fundamental es un problema en la propia gestión de proyectos, en todas las trabas administrativas que tenemos, por ejemplo, para hacer contratos de personal, para sacar una licitación, para hacer un contrato de servicios que necesitamos para desarrollar el proyecto. Eso es un auténtico dolor de cabeza. Esto es una traba para la investigación, es una manera de desincentivar absolutamente la investigación científica. Y esto, que yo no lo quería sacar ni me quería encender con esto, pero realmente es lo que más nos pesa a los investigadores. Llega un momento en que te estás dando contra la pared porque ves que las cosas no salen, no por la parte científica, no por la parte técnica, sino porque la parte administrativa de gestión de todas las trabas burocráticas no están pensadas para hacer investigación solvente. Y esto a veces, comparado con algunos otros países, pues te hace ver que estás en situación de desventaja, que el esfuerzo que tenemos que hacer para sacar proyectos adelante, proyectos complejos, pues es que a veces se te va la vida y la salud en ello, ¿no? Porque realmente es una lucha. Creo que esto tiene que salir. A mí en este sentido sí me gustaría añadir, si os sirve de consuelo, que en la biblioteca es exactamente igual. Iba a decir un taco y no lo voy a decir, es una pesadilla.
Sacar adelante cualquier contrato, bueno, mis compañeros que están allá al fondo lo saben, o sea, tardamos meses para sacar un pliego que nos devuelven, que pasa por contratación, llega a intervención, de intervención rebota en contratación, nos vuelve a nosotros. Es espantoso y no sé cuál es la solución. Yo lo que no entiendo es cómo hay gente que puede robar algo en algún sitio, porque de verdad... o sea, yo cuando veo estas noticias en la televisión me quedo pasmada. No porque yo quiera hacerlo, que no, de verdad, nada más lejos. Digo, ¿cómo lo hacen? Si es imposible con el control, con la burocracia a la que nos enfrentamos. Bueno, nada más quería decir esto. Eso tampoco es interoperable. No es interoperable. No sé si Amelia quiere aprovechar este momento de desahogo también. A ver, visto lo que se cuece en otros países, pues claro, es que me parece que estamos años luz, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, Polonia, que por razones políticas ultranacionalistas ha invertido y tiene un plan para humanidades en general y ciencias sociales a 10 años vista y con un porrón de millones de euros para poner el polaco en todas partes, ¿no? Pues claro, es que... O veo Francia con su centralización, para bien o para mal, en fin, ya sabéis lo que pasó, los jacobinos, los girondinos, la guillotina, estas cosas que pasaron, ¿no? Bueno, pero el hecho es que ahora tienen una centralización brutal, entonces tienen servidores centralizados pero distribuidos para todos los proyectos de humanidades digitales y a nadie se le ocurre tener que pagar 160 euros al año, ¿no? Y tienen una política, bueno, pues tienen que Sinacala o Pidor para la publicación de los datos de forma absolutamente centralizada, cosa que por razones obvias aquí es imposible. No estoy diciendo, a ver, que su guillotina les costó, ¿no? Pero, claro, yo echo de menos una hoja de ruta en este país. Entonces, no sé si estoy interpretando mal, pero nos estamos a lo mejor acercando hacia que la práctica de la ciencia abierta pasa primero por una voluntad institucional clara, es decir, no solo hablar de qué se quiere, sino de hacer cosas, ¿o estoy interpretando mal? Y allí entre el público veo que la gente asiente mucho, pero nadie se arroja a expresar una opinión, cosa que me sorprende vista la interacción de todo el mundo. Sí, tenemos... A ver, yo hablo desde mi corta experiencia en el ámbito académico, pero bueno, digamos que mi familia sí son académicos de universidad también y bueno, digamos que me he criado en este ambiente, ¿no? Y lo he visto durante toda mi vida. Y ahora que estoy metida de lleno, me di cuenta de que falta voluntad, pero sobre todo falta de gestión del dinero, porque ayer se comentaba de que en un futuro se va a recortar mucho, como siempre, en educación, que eso es lo primero en lo que se recorta, y en ciencia. Como no es la primera vez que en una crisis de cualquier tipo se recorta primero en ciencia y en educación. En este caso se mencionaba el tema de la defensa por la situación actual y demás. Creo que falta voluntad de las personas, creo que hay un problema estructural bastante importante a la hora de eso, de mucha burocracia en muchos ámbitos y en otros no. Para nosotros poder justificar los proyectos nos piden hasta imágenes georreferenciadas. Es decir, y si los datos no aparecen, ya estás devolviendo el dinero. Si hay algún problema con un contrato porque no entregues un papel de lo que sea justificante, un ticket, lo que sea, ya estás devolviendo ese dinero. Creo que falta voluntad de las personas, hay un problema estructural y de lo primero que se recorta, como siempre, es en ciencia y en educación. Si no hay, no puede haber voluntad de personas que trabajen por amor al arte, ¿no? Como se suele decir de forma altruista. Esa es la gente que está haciendo ciencia de verdad. Mujeres y hombres que hacen ciencia de verdad, pero se encuentran con un muro que es que no tienen apoyo institucional. Y eso merma mucho la actitud científica y las vocaciones científicas. Por eso la mayoría no se dedican a la vocación científica, me refiero académica, se van a otros ámbitos, ¿no? Entonces creo que hay que luchar, o sea, hay que levantar la voz. En Francia levantaron la voz, lo que pasa es que la levantaron de aquella manera, en aquella época, ¿no? Pero bueno, habría que levantar la voz y dar un golpe de timón. Es muy complicado cambiar una mentalidad y un problema que es estructural, pero creo que no es imposible. Soy un poco optimista, sobre todo de las generaciones mías, de que ahora pues estamos llegando, ¿no? Estamos intentando hacer este huequito y enfrentando a un contexto
que no nos es favorable. Entonces creo que bueno, se puede dar un golpe de timón poquito a poco, pero sobre todo parte de aquellas personas que no buscan lucrarse. Porque al fin y al cabo, lo sabemos, los que nos dedicamos a la investigación, la mayoría de las cosas las hacemos por amor al arte y por nuestra vocación y por nuestros valores. Y lo que tenemos que buscar es que nos apoyen y sobre todo luchar porque no haya recortes ni en educación ni en ciencia, porque es nuestro ámbito. Así que nada, como reflexión. Bueno, después de esta intervención es un poco difícil a lo mejor añadir algo. No sé si alguien se quiere animar, porque si no, algo que me ha evocado, y a lo mejor es un tema también sobre el que podemos tener opinión, y es que hablamos como si la ciencia abierta y la investigación fuera algo muy dependiente del dinero y por lo tanto, digamos, un privilegio o un lujo de países ricos o de países del primer mundo, pero tenemos todo el ejemplo de Iberoamérica, donde bueno, tenemos Redalic, tenemos Cielo, que han apostado por la ciencia abierta a lo grande, por la publicación regional, por otros sistemas de valoración, y bueno, no los estamos mencionando y no creo que les sobre la financiación. Me he lanzado a responder. Sí que has entrado de lleno en un tema que yo creo que es crucial. Decías antes, Amelia, que cuando aparecieron las infraestructuras, aparecieron y no aparecieron de la nada. Aparecieron porque había un trabajo previo grande en red de muchos académicos, mucha reflexión previa que hizo ver que eran necesarias las infraestructuras y que hizo ver a las instituciones que era necesario apostar por ellas. En el caso del acceso abierto, ya no tanto de la ciencia abierta, pero del acceso abierto, efectivamente América Latina ha sido un referente. Durante muchos años representé a Latindex en España. He seguido muy de cerca su trabajo, en aquel momento trabajando directamente, pero luego colaborando con ellos. Y ha sido un proyecto colaborativo donde las instituciones se han involucrado porque creían en ese objetivo común de crear un directorio, un censo de revistas científico-técnicas que la mayoría publicaban en abierto, que no eran consideradas por nadie, que durante mucho tiempo ha sido muy atacado porque se decía que eran revistas de segunda, se publicaban en español o en náhuatl o luego en portugués, o etcétera, no merecían la pena. Y que, sin embargo, han resistido por un liderazgo muy fuerte y por un compromiso muy fuerte de todas las instituciones. Pensad que en Latindex, como pasa en Redalic o como pasa en Cielo también, ahora en la referencia participan gran parte, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Y eso fue una visión y una apuesta clarísima que ahora mismo es referente, tan referente que en las infraestructuras europeas, en óperas, ha sido un interlocutor importantísimo. América Latina y todo el movimiento, me imagino que Pilar Rico se refería ayer a ello, todo el movimiento de búsqueda de un sistema sostenible por la publicación Diamante, publicación en abierto, ha estado muy basado y muy inspirado en lo que ha pasado en América Latina. Luego, digamos que la moraleja de todo esto es no desdeñemos las experiencias y las visiones que se dan desde otras partes del mundo. No desdeñemos las visiones que no son anglocéntricas. Ahora mismo estamos viendo, también has mencionado Coara, estamos viendo o casi descubriendo como impresionados, ¿no?, que otro modelo de evaluación de la ciencia es posible, pero es que llevamos 30 años hablando y publicando sobre esto y de repente parece que esto aflora y se defiende. En realidad ha sido un giro que se ha producido gracias al trabajo de muchos durante mucho tiempo. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque hay que perseverar en aquello en lo que se cree. Y creemos en la ciencia abierta, pues hay que trabajar poco a poco con los recursos que se tenga, de la manera más coordinada posible. Para mí es muy importante este aspecto de coordinación, de no ir cada uno por nuestro lado, de tratar de ir todos juntos, porque a la larga tenemos que pensar que a la larga eso tiene que dar sus frutos. Para mí la experiencia latinoamericana
es clave en el ejemplo que nos ha dado ahora. No, nada, decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho ella. Vamos. Yo también quería añadir a lo que estáis diciendo, que me ha resultado muy interesante esta apertura que hemos hecho del debate. También es verdad que esa fotografía que ponía Amelia, donde ponía todas las siglas que habíamos visto en el último evento de Daria, yo me vine de ese evento con la idea de, madre mía, pero si es que todos quieren lo mismo. O sea, que había duplicidades. Es verdad que esta mañana se ha hablado que cada una de estas infraestructuras parece que hace una cosa, pero en el fondo, y esto lo hemos hablado también en Claria España, nos parecía que Clarín y Daria debían estar juntas, porque la financiación de estas infraestructuras, o sea, no todo es conseguir más dinero para la ciencia, es lo que vengo a decir. También hay que ver cómo ser más solventes, más eficaces, invirtiendo nuestro dinero, ¿no? Entonces, a lo mejor necesitamos menos infraestructuras, mejor organizadas, que nos permitan ver todo el proceso científico de una manera más intuitiva, ¿no? Y esto también desde las bases tenemos que hacerlo ver, ¿no? Porque si no, no vamos a cambiar nada. En el fondo, cambiaremos aquello que nosotros nos propongamos, ¿no? Que era el objetivo de este curso, no solamente era hablar de ciencias sociales y humanidades digitales en ciencia abierta, que ya nos crea suficiente conflicto ver el concepto ciencia al lado de las humanidades, ¿no? La segunda parte que queríamos plantear y que yo creo que ha sido la conclusión que habéis puesto de manifiesto es el poder de controlar mis datos, es decir, cómo yo abordo desde mi persona mis propios datos y mi interés, porque la investigación se haga y se exponga en abierto, ¿no? Entonces, eso también, que tenemos que economizar de ciertos ámbitos para poder potenciar otros que resultan más favorables para la comunidad científica y para el bien común, que es otra de las ideas que también han salido estos días. A mí sí me gustaría añadir una cosa, porque aquí estamos hablando todos de algo que en principio estamos todos de acuerdo. O sea, estamos hablando de ciencia abierta, estamos hablando de datos en abierto, pero en la universidad hay muchos investigadores que no comparten para nada, que es, desde mi punto de vista, es uno de los problemas. Si la Universidad Complutense, la Rey Juan Carlos, la Autónoma, la de Barcelona, todas las, o sea, si los investigadores en conjunto creyeran en la ciencia abierta, esto cambiaba mucho más rápidamente. El problema es que hay muchísima, nosotros lo vemos en la biblioteca, hay muchísima reticencia. Cuando tú le dices a un profesor, por favor, este artículo es mejor, y es que yo no quiero subirlo en abierto, es que no quiero que esté en abierto, y esto nos ha pasado en infinidad de ocasiones. Ahora, aquí estamos hablando personas que coincidimos, podemos estar más de acuerdo en unas cosas o en otras, pero es un problema real que existe en la Complutense, que es la que yo conozco, pero que me imagino que existirá en el resto de organizaciones, ¿no? Entonces, eso sí que es un problema. Hasta que no pensemos que realmente lo mejor es la ciencia abierta y compartir en abierto, avanzaremos, pero mucho más despacio. No, pero podría dar casos efectivamente de que te dicen, yo no lo saco de mi cajonera. Es un ejemplo muy similar es, yo me llevo el libro físico de la biblioteca a mi despacho y yo me lo quedo hasta, y luego cuando me jubilo lo dono con los tejuelos y con... O sea, esto pasa, no quiero decir que sea el común, la mayoría de los profesores, investigadores, pero esto pasa y esto pasa lo mismo pues con todo lo que se investiga, con lo que se produce. Yo creo, bueno, a lo mejor me equivoco, no lo sé, yo creo que los investigadores jóvenes, los que están empezando, van cambiando cada vez más. Yo creo que tienen una mente mucho más... Y tampoco quiero decir que los que tengan más edad sean más cerrados, no, pero todavía hay mucha reticencia, sobre todo en determinadas disciplinas, hay muchísima reticencia a compartir en abierto, es algo que no se acaba de entender, entonces yo creo que ahí sí que habría que trabajar.
Tendríamos que preguntarnos a lo mejor entonces qué es lo que ha hecho que todos esos países que participan en Redalic, en Cielo, se pongan de acuerdo y sin embargo nosotros en Europa hayamos conseguido las 100 y pico personas que estaban en la foto de Daria, los 30 que estamos aquí, núcleos minoritarios divididos entre universidades, instituciones de investigación, que es lo que nos distingue para no ser capaces de presentar esta opción de presentar nuestra investigación en abierto o de difundir datos abiertos a los investigadores europeos? ¿Qué es lo que nos distingue? Vamos a ver, yo creo que el mismo hecho de que existan y estén prosperando las infraestructuras es una acción colectiva que demuestra que hay un interés común por defender la ciencia abierta, las humanidades digitales y todas las líneas de trabajo que hemos visto que se gestan, ¿no?, dentro de esas infraestructuras. Creo realmente que hay una defensa que además si no hubiera tenido reflejo en las políticas públicas. Porque quienes hacen política científica están inspirados por las instituciones de abajo, más influyentes, menos influyentes, pero eso viene de abajo. Por eso decía antes y aludía a la necesidad de que nosotros nos movamos como comunidad académica. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta, y esto tiene mucho que ver con lo que mencionabas, Esther, que venimos de décadas de un monopolio editorial que no es solamente editorial, digamos que hemos tenido impuestas unas prácticas de investigación y de evaluación que nos han condicionado absolutamente en todo. No éramos nadie si no publicábamos en artículos de primer cuartil, de tal revista, de tal índice, y con tantas citas. Los de Humanidades y Ciencias Sociales hemos permanecido excluidos, publicar en español o en catalán o en euskera era, vamos, algo lo más irrelevante del mundo, solamente contaban las publicaciones, no contaba la transferencia. Todo este tipo de cuestiones viene de ese monopolio editorial que han buscado que publicáramos en esas revistas, que nos midieran y nos midiéramos con esos índices. Y eso está absolutamente asentado en la mente de algunos investigadores. Por mucho que esté COARA en marcha y que la reforma de la evaluación de la investigación esté llegando a nuestros países, instituciones, los capítulos nacionales, ANECA, las reformas que está viendo, etcétera, la realidad es que te encuentras con investigadores que no quieren publicar en otra revista que no sea la revista de cabecera de Elsevier o de Springer de turno y que no les importa pagar por publicar y que sus instituciones o proyectos paguen por publicar y que miran las citas que han recibido como principal medida de la repercusión de ese trabajo, sin atender a otras repercusiones posibles que son muy importantes. Y volvemos al caso de América Latina, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que sí que hay una conciencia colectiva y una defensa de la ciencia abierta, pero ha surgido en un contexto y en un clima muy difícil, totalmente mercantilizado y con un poder que ha escapado a la comunidad científica, porque de hecho hemos estado condicionados por ello, ¿no? Sí, nada, lo único añadir que por eso es tan importante que vayan cambiando los criterios de evaluación. Por eso es tan importante avanzar en eso, que se están produciendo cambios, pero a mí me parece fundamental porque tiene muchísima razón Elea en todo lo que dice, que es que ha habido durante los últimos años, pues claro, o sea, que estaba en la conciencia colectiva de todos los investigadores. Gracias. No sé si he visto una mano en algún momento, pero no sé si era una intervención o era un despiste. Sí, es decir, no lo he soñado. No, a lo mejor... por favor, por supuesto. No me resisto a un comentario sobre lo que habéis dicho, porque es una reflexión. Yo considero que vengo de uno de esos sitios hostiles, ella y yo, que es el modernismo, o sea, la historia moderna. Y yo escucho mucho eso y también os comparto una reflexión.
Yo creo que hay falta también de conocimiento en muchos sectores sobre lo que esto implica. Yo creo que ese rechazo no debéis interpretarlo sistemáticamente como un rechazo real, sino como el rechazo que genera el desconocimiento y el miedo en sectores más conservadores a lo desconocido. Entonces, creo que es importante la fiabilidad. A nosotros, yo ahora estoy en el Consejo, pero vengo de la Complu, nadie nos explicó el día que cambió Docta. O sea, Prince falleció y un día entramos y era Docta. Claro. Entonces, eso es, en los sectores donde yo vengo, donde Internet da miedo, lo que no puede ser es que al día siguiente le pidas a un catedrático, no, pero Docta es brutal y vas a subir no sé qué, que no sé qué. No. Es que naturalmente que te va a decir que no. Entonces, yo creo que también falta eso, explicarlo, conocerlo, simplificarlo, yo os pediría, Creo que es muy compleja la página de usar, de operar con ella, en fin. Es verdad que muchas veces también hablamos de Dialnet, pero yo creo que la clave de Dialnet, lo he reflexionado con muchos compañeros, es lo simple que es. O sea, Dialnet no es mejor por ciencia infusa, es porque es simple, porque es muy fácil encontrar el nombre, dónde trabaja esa persona, tiene una estructura muy clara de los trabajos y cumple lo de los 3 clics, o sea, en 3 clics estás en el artículo. Docta es muy complicado, entonces, que de repente hacer ese tipo de transiciones, es que yo creo que la gente lo que pasa también es que no tiene claro realmente pero yo no creo que haya un rechazo epistemológico a que se conozcan los trabajos, porque eso es un contrasentido, es un oxímoron para un investigador, o sea, la idea es que te lean, cuantas más personas mejor. El problema es que hay que conocer bien los medios para esa comunicación científica. Sin entrar, por ejemplo, otra cosa, es lo último que digo, yo conozco a mucha gente de mi entorno que dice, es que tengo miedo porque nadie me ha explicado qué puedo y qué no puedo subir. Y yo creo que son dudas legítimas, porque uno no tiene por qué saber cómo funcionan los derechos de autor. O gente que tiene dudas y dice, si la revista ya está en abierto, ¿por qué lo tengo yo que subir? Si publico en una revista de ediciones Complutense, ¿no? Es como cuando la Complutense te pide el título que te has sacado en la Complutense. Que a mí también me encanta, es mi favorita. Estoy entre esa y la de los 160 euros, pero a mí me encanta la de cuando les tienes que presentar el título que te han expedido ellos. No sé si por alusiones desea responder. Bueno, yo voy a defender Docta. Yo no creo que Docta... no creo que Docta sea complicado. Lo que es tedioso. Ahí estoy contigo. Tú cargas un artículo y entonces se te abre ahí un formulario gigante con un montón de metadatos. Realmente no te creas que está muy pensado, o sea, creo que no se podrían quitar muchos de los metadatos que están, porque, bueno, por todos estos temas que hablamos de cumplir una serie de requisitos, o sea, a mí me parece tedioso, estoy de acuerdo contigo, no lo voy a discutir. Luego, desde la biblioteca, yo aquí sí que me siento como responsable porque hacemos muchísima difusión de cómo funciona, damos cursos. Yo creo que el día que se puso en marcha hubo una conferencia directa con el Vicerrectorado de Tecnología. A lo mejor no supimos hacerlo llegar, eso está claro. Y luego, lo que sí quiero decir en tercer lugar, que todas esas dudas que tenéis de qué podemos subir, qué no podemos subir, eso nos podéis preguntar, que de verdad que contestamos, O sea, hay un correo que es docta@, ahí hay personas detrás que nos dedicamos a ello. Bueno, yo no particularmente, pero gente que trabaja conmigo que nos dedicamos a eso. O sea, nos llegan muchas... O sea, que a lo mejor el problema está en que no hemos sabido comunicar o no lo hemos transmitido. También es lo que digo, somos tantos, tan grandes, que a veces es difícil, pero sí que le dedicamos mucho tiempo como... O sea, quiero decir... No, pero bueno, pero... Sí. Eso sí que no interopera. Sí. Sí. Ya. Y una última cosa que sí que me gustaría añadir es que cuando ese compañero tuyo dice, pero ¿por qué tengo que subirlo a Docta si ya está en una revista en abierto? Pues una de las razones fundamentales es que uno de los criterios de evaluación es que subas
tu publicación a un repositorio institucional y el repositorio institucional de la universidad es Docta. Entonces, yo entiendo, os entiendo perfectamente, o sea, cuando dicen, es que lo he subido al portal de producción porque no lo ha recopilado Scopus, lo tengo que subir en Docta, que se me abre un pantallazo que llega hasta el final de la vida y cuando lo voy a subir se me queda colgado y no lo puedo subir, que soy consciente, o sea, que trabajo. Pero bueno, nosotros os ayudaremos en lo que podamos. Sí, vamos a concluir. Sí, yo creo que podemos seguir con casos particulares, pero creo que vamos a concluir. Amelia también se tiene que marchar y no sé si en ocasión, yo tenía aquí algunas notas que he ido tomando en conclusiones, que no sé cómo concluir, pero bueno, he hecho, me gusta el PowerPoint porque quiero concluir con una sonrisa. ¿Vale? Vale. Sí, he ido pensando sobre la marcha. A mí me gusta mucho pensar sobre la marcha, no tener prejuicios y ir dejándome llevar. La segunda. No, la primera, perdón. Vale. El curso se ha hecho sobre la marcha con ideas que teníamos en la cabeza a través del nodo Claria. Yo creo que aquí se ha puesto de manifiesto pues que estamos en esa punta de lanza, que nos da miedo empezar con esto de la ciencia abierta, con conceptos que ayer comentábamos como si somos ciencia o no somos ciencia o seguimos siendo investigación, que no lo tenemos claro, pero que en realidad las humanidades y las ciencias sociales debemos apostar por ciencia abierta, por acceso abierto, por datos en abierto. A pesar de que tengamos todos los miedos, dificultades que vamos a encontrar, como ha dicho Elea, yo creo que estamos por el buen camino y creo que es verdad que vemos incertidumbres, dispersión, fragmentación, que necesitamos, también hemos puesto de manifiesto estos workflows, ¿no? estos patrones que nos hagan ver un camino por dónde ir, hacia dónde llegar, más claro, porque está todo tan difuso como la diapositiva que ha puesto Amelia, ¿no? Necesitamos ir poniendo orden, pero ese orden tiene que venir de nosotros mismos, de nuestras necesidades, porque si no, estoy convencido de que las ciencias sociales y las humanidades no avanzarán bien, ¿no? Cada uno damos nuestra particular visión del asunto. En definitiva, ahora, antes hubo una época que se hablaba más de transferencia. Nuestro vicerrectorado se llama Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, y ahora la transferencia se menciona menos, pero vamos hablando de ciencia abierta, que en el fondo es lo que estamos haciendo transferencia. Quería también recalcar esta idea que vamos descubriendo y transitando, ¿no? También hemos puesto en valor la necesidad de dialogar con otras disciplinas, y aquí ha salido el concepto multidisciplinar, ha salido el concepto, el siguiente paso, interdisciplinar, y a mí me gustaría hacer una apuesta y pensar en común por el concepto transdisciplinar. Vale. Vale. Hasta luego. No, estamos concluyendo. Entonces, yo en este concepto de transdisciplinar, en vez de poner a muchas disciplinas, pondría en valor otra idea por la que apostó Maite, que es el concepto, este cambio de mentalidad cultural. Eso es realmente lo transdisciplinar, es que necesitamos transitar a un nuevo concepto de investigación, de ciencia. Y eso nos va a costar a todos, pero si somos conscientes, esto pasa como todo. Si tengo que hacer dieta y soy consciente que tengo que hacer dieta, pues entonces me pongo a hacer dieta, ¿no? Pues este curso yo creo que nos ha debido servir también para eso, ser consciente de que tenemos que ir hacia esa idea transdisciplinar de un cambio en el paradigma de la investigación. Tengo muy pocas cosas más que decir. También quería comentar que Elena lo ha mencionado, hemos postulado a un proyecto Claria es IA, Claria es inteligencia artificial, y que lo que realmente queremos en ese proyecto
es hacer un punto de acceso único a través de la IA que facilite a los usuarios el acceso a estas infraestructuras de forma más intuitiva. Si nos lo conceden, que hemos pedido un montón de dinero, es verdad, pero somos 12 nodos, hay que ir repartiendo dinero y que en su mayor parte ese dinero va a ir para investigadores que vamos a contratar para que hagan esa transición, para que aprendan a pensar de otra manera y se incorporen a este nuevo paradigma de la investigación, ¿no? Entonces eso que también quería que lo conocierais y por último para sacaros una sonrisa y hacer este círculo, ya sabéis los literatos cómo somos con la narratividad, principio bien estructurado todo, apuesta por la creatividad, que también os invito a hacerlo. Yo empecé diciendo que el OFER no me gustaba porque parecía un diálogo con las máquinas, que yo quería apostar por un acrónimo que fuera más FIAR, y os reísteis, dijisteis, ¿pero qué has hecho, Dolores? Lo hizo la IA, yo se lo dije y lo controlé, estaba en control. La F de fácil de encontrar y veía que era más inclusivo, accesible sí, pero más inclusivo, me decía más esa palabra, que sea accesible, parecía más lenguaje máquina, adaptable en vez de interoperable, y ahora todos vais a estar de acuerdo conmigo. Se tiene que adaptar a las circunstancias de cada proyecto de investigación, reutilizarlo, estoy totalmente de acuerdo, pero durante estos 2 días he madurado con vosotros y con vuestra reflexión. Y esta mañana me he levantado a las 7:30 de la mañana, me lo saben, madre mía, y me llevaron los demonios porque dije, es que no es fiar. Fiar, y tú lo has utilizado, la palabra fiar, y has utilizado la palabra confiar, y entonces he dicho, conclusión, ya tengo que concluir. Porque sí que intenté que la IA me sacara otro grafo, pero no tenía acceso desde aquí a un montón de cosas. Y entonces he puesto aquí lo que se me ocurría que habíamos aportado en este curso, que era el confiar, que me sonaba bonito también, porque hemos hablado de la calidad de la investigación, que es fundamental para que la investigación en humanidades digitales prospere, optimizada, y ahí le voy a dar otra vez las gracias a Maite, porque me gustó mucho cómo puso como este círculo de reciclaje de los datos en la investigación, y ella dijo, no es un círculo, es una espiral, cada uno va poniendo su capa y vamos optimizando los datos. Gracias. Me encantó. Te voy a citar. Normativo, porque, bueno, no me cabía otra palabra en la L, tenía que buscar una, y dije lo de normativo, porque también es muy importante que antes de hacer una investigación tengamos un plan de datos de investigación para que la investigación prospere desde el principio. Entonces, ahí la norma, tenemos que circunscribirnos a las normas que nos dan. Todos estamos en instituciones y las instituciones necesitan su normativa, ¿no? Y lo demás ya lo conocéis. A esto tenía que haber puesto aquí 3 puntos suspensivos porque seguí imaginando. No me gustaba datos confiar, me gustaba más datos confiables, pero ya no he tenido tiempo de Entonces me parecía una manera un poquito atractiva, divertida, y de que os quedarais con una sola idea. No os creáis aquello que veis, pasarlo siempre por vuestra óptica, el poder o el potencial de controlar tus datos para poder hacer de ellos cosas que realmente nos digan algo sobre lo que estamos haciendo, es decir, humanidades, ¿no? Que no nos quiten ese carácter humano con tanta tecnología. Y con esto yo creo que como fin ya está, ¿vale?